El sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. En esta jornada 28 de febrero del año 2021 estamos haciendo nuestro programa número 17 en lo que va de este ciclo periodístico. Y hoy tenemos un tema realmente relevante que en las dos últimas campañas han marcado la situación del productor en el campo en cuanto a la incidencia en el cultivo de la soja de las enfermedades de fin de ciclo. Así es que Anaí, tenemos un tema realmente muy interesante. Buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a vos, a todos los televidentes también. Bueno, seguramente muchos estarán aún con el clásico de fútbol, pero aquí empieza ahora el clásico de los domingos del sábado, del agro, así que seguramente vamos a tener nuestro público también. Efectivamente, ya estamos marcando también la agenda de la gente que está siempre involucrada en el sector productivo, así es que marcamos un nuevo tema que realmente genera una cuestión de información, de transferencia de tecnología y sobre todo ver a la gente que trabaja diariamente en el campo cómo genera esa información propicia para compartir con todos ustedes. Y vamos a presentar ya directamente a los panelistas de esta noche. Está a mi izquierda aquí el ingeniero agrónomo Enrique Fretes. Él es el gerente de marketing de campo de la firma Bayer Crop Science Paraguay. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes en este programa. También está con nosotros el ingeniero Rodolfo Viana. Él es técnico de la firma BAF Paraguaya, quien también está con nosotros en esta noche. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Anaí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que sea bastante amena la conversación que tengamos hoy. Dos técnicos de campo día a día ahí compartiendo con el productor, realmente eso ayuda muchísimo a poder conocer la realidad hoy en día. En relación un poco a las enfermedades de fin de ciclo, que es el tema que nos convoca hoy en día, Enrique, ¿cómo fuiste viendo el avance de esta situación en esta campaña? Bueno, en esta campaña, para poder entender, digamos, cómo viene desenvolviéndose este complejo de enfermedades, es importante poder entender también cómo vinieron dándose las condiciones climáticas. Tengamos en cuenta que este año tuvimos de vuelta, al igual que el año anterior, una sequía bastante prolongada en los meses de agosto, septiembre, hasta inclusive octubre, que hizo que, digamos, el ingreso de la principal enfermedad, que es la roya, se retrase y prácticamente aparezca de manera nula o con muy baja incidencia en esta campaña, que hizo que, digamos, se hagan más evidentes estas enfermedades que anteriormente eran llamadas enfermedades de final de ciclo. Hoy día, hablando con, digamos, fitopatólogos de la región, prácticamente ya se le considera como un complejo de manchas foliares y no es como que se está dejando de lado el nombre de enfermedades de final de ciclo, considerando que desde, digamos, comienzos del cultivo ya estamos conviviendo con estas manchas. En tu caso, Rodolfo, ¿puedes dejarnos algunos conceptos importantes de lo que fue el desarrollo de este tipo de enfermedades en las dos últimas campañas, por ejemplo? Bueno, así como ya mencionó el colega Enrique, prácticamente en las tres últimas campañas que tuvimos no habían presencias de roya.
En esta última campaña que tuvimos prácticamente en el final del cultivo, una incidencia muy baja. Es importante mencionar que este complejo de enfermedades o enfermedades de fin de ciclo, manchas, son un complejo que siempre existieron. Si nos vamos a la historia, son mucho más antiguas en el cultivo de la soja que la propia roya. Entonces, antiguamente eran prácticamente el único grupo de enfermedades que atacaba el cultivo de la soja. Desde que en el 2002 se empezó a registrar la roya asiática en nuestro país. Entonces, como ya mencionó el colega Enrique, la roya es la enfermedad principal, es la más agresiva, digamos. Entonces, al no presentarse la enfermedad principal, estas enfermedades que en principio eran consideradas secundarias, ganaron protagonismo. Entonces es lo que pudimos ver en la campaña anterior y en la campaña que estamos finalizando ahora con la cosecha. ¿Netamente es por la cuestión climática, ingeniero, o crees que de alguna u otra forma hay una mayor diversidad también, por decir, de patógenos que van generando esa mayor diseminación de estas enfermedades? Normalmente, David, las manchas o las enfermedades de fin de ciclo, por su característica, ya que estos hongos normalmente son necrotróficos. Entonces, digamos, su supervivencia es más favorable, ya que pueden sobrevivir tanto en rastrojo, en semillas y pueden sobrevivir hasta en el suelo. No es el caso de la roya. La roya es un biotrófico, sí o sí necesita de agentes vivos, de cultivos vivos, para poder sobrevivir. Entonces, al no tener condiciones predominantes por una sequía prolongada y también no teníamos tantas condiciones de clima, porque después que comenzó a llover la temperatura era bastante alta, entonces estas condiciones de temperatura alta, exceso de humedad, es propicia más para las manchas que para la roya. Entonces es por eso que vimos mucho más el ataque de estas enfermedades en el cultivo. Sí, Enrique, el hecho de que no se haya registrado un protagonismo, una mayor presión de roya, digamos, ¿vos crees que contribuyó eso a que el productor se relajara al momento de establecer ciertas estrategias para contrarrestar justamente las enfermedades de fin de ciclo? Yo no diría relajamiento, digamos, pero sí es como que se siente menos pesado el manejo de enfermedades, de control de enfermedades en soja. Si miramos el mercado de productores y también, digamos, contrastamos con las herramientas que tenemos para el control, tenemos productos de alto valor, digamos, que entrega alta eficiencia, productos de medio valor y productos de bajo valor. Y por otro lado, hay productores que adoptan alta tecnología, hay productores que adoptan media tecnología y tenemos diferentes tipos de adopción de tecnología, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, creo que ya está instalado desde hace un tiempo digamos, en el productor la programación de su manejo de enfermedades en el cultivo de soja. Por lo tanto, esa planificación se hace con un tiempo ya bien anticipado y también se hace ya, digamos, pensando en todo el complejo de enfermedades. Entonces, sí, más bien creo que en algunos casos podría ir variando, digamos, la estrategia en posicionamiento, en elección de ingredientes activos, a la hora de encontrarnos con un escenario donde la roya prácticamente no apareció y sí tenemos, digamos, incidencia de manchas. Entonces es como que sí se podría hacer un cambio en la estrategia en cuanto a las herramientas a utilizar, pero no tanto, digamos, un relajamiento. Yo no percibo eso en el campo. Se están haciendo las aplicaciones como se tenía planificado. Ahora sí, volviendo a lo que mencionaba, tenemos diferentes adopciones de tecnología, desde algunos que te hacen tratamiento de semilla, aplicación cero, te hace la primera, verdadera, segunda, tercera, cuarta, todo el programa, y tenés
otro tipo de manejo donde capaz y use un curasemillas con, digamos, funcionalidades básicas, no te hace aplicación cero, te arranca un poco más tarde con la primera. Entonces hay diferentes estrategias y más bien creo que va por ahí la mano antes que un relajamiento. Voy a pedir a los compañeros allí que vayan preparando la primera placa y le pregunto al ingeniero Rodolfo en este caso para ver cuáles son aquellas enfermedades que justamente dentro de las manchas foliares han tomado mayor protagonismo. Bueno, David, yo creo que son un complejo de enfermedades y lo que particularmente en la zafra pasada yo pude observar que se presentó en primero fue la mancha ojo de rana. Su agente causal es la Cercospora sogina. Después, esta mancha se presentó bastante temprano este año, en estadios de vegetativo temprano, ya prácticamente se presentó esta mancha. Después, cuando normalmente a mí me gusta llamarle, o sea, no mal llamadas, sino normalmente son enfermedades de fin de ciclo. ¿Por qué? Porque su efecto, digamos, el efecto visual del patógeno se ve al final del cultivo. Normalmente en etapa reproductiva, a partir de R3, R4 en adelante. Pero es un grupo de enfermedades que su inoculación en el cultivo o el periodo de infestación al cultivo se origina en el estadio vegetativo temprano. Entonces, ¿qué fue lo que vimos primero? La mancha ojo de rana. Después, cuando la soja entró en estadio reproductivo, empezamos a ver bastante lo que era la Corinéspora casícola, que su nombre común es la mancha anillada. Después, la mancha parda o la septoriosis, cuyo agente causal es la Septoria glicine. Y después, prácticamente R5 en adelante, fue un ataque muy fuerte de la antracnosis, cuyo agente causal es el del género Coletotrichum. Entonces, principalmente fueron esas 4 enfermedades lo que más se pudo ver, observar en el campo esta campaña. Excelente, vamos a seguir hablando aquí con Enrique Fretes, con Rodolfo Viana, sobre la incidencia en el cultivo de la soja de las enfermedades de fin de ciclo. Antes de ir al primer corte, Anaí, tenemos una sugerencia importante. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar de BAF y las soluciones que ofrece para el cultivo de la soja. Tenemos la primera, que es Atibum, la fórmula ganadora para salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Atibum. Versatilis, máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación además es amigable. BAF, We Create Chemistry. A la vuelta del corte también se suma a esta mesa de trabajo el ingeniero Wilfrido Morel, gerente de Fitolab, quien conoce muchísimo también dentro de lo que es el avance de las enfermedades en el cultivo de la soja. Así es que quédate allí pendiente, ya se viene más Nación Productiva por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Atibum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Atibum. Versatilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
nacen las oportunidades, donde se multiplican, donde se genera vida, se mejora y se innova. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo. Seguimos avanzando con Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Enseguida recibimos al ingeniero Wilfrido Morel. Antes tenemos una sugerencia importante, Anaí. Vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Y vamos a recibir al ingeniero agrónomo Wilfrido Morel, gerente de Fitolat Paraguay, consultor independiente, docente, investigador, 30 años de investigación, también mucho tiempo en la Dirección de Investigación Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, últimamente ICTA. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, David. Un placer estar con ustedes, también a todos los colegas panelistas que están allí y a la audiencia de Canal Pro. Ingeniero, en base a su experiencia, ¿cómo ha visto en esta campaña la incidencia de las enfermedades de fin de ciclo? Sí, justamente describe todo acá una campaña bastante importante desde el punto de vista de la incidencia de enfermedades en el cultivo de soja, atendiendo un poco los factores climáticos que se ha presentado hasta la fecha. Y nosotros tenemos un escenario bastante propicio para el desarrollo de estas enfermedades, sabiendo que Paraguay tiene el 99,9% bajo un sistema de siembra directa, lo que permite que el rastrojo esté ahí en la superficie del suelo y se constituya una fuente de inóculos permanente para el cultivo de soja. Hoy día son patógenos demasiado importantes en el cultivo, por el cual se manifiestan en esta campaña principalmente debido al factor climático, que es bastante propicio para el desarrollo de los mismos. Recordemos que nosotros tenemos 3 factores fundamentalmente importantes, que es el hospedante, la soja, el patógeno que está presente en el rastrojo, el sistema de siembra directa, y el factor medio ambiente, que cumplido estas 3 relaciones tenemos la ocurrencia de una enfermedad determinada. En el rastrojo
tenemos justamente todo esto complejo de hongos que causan enfermedades foliares en el cultivo de la soja y que tiene importancia en este caso muy alta en el cultivo de soja, y en esta campaña principalmente ha sido los patógenos. Se perdió la comunicación. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el ingeniero Wilfrido Morel. Justamente antes de seguir con él, no sé si tenemos las placas allí para poder compartir justamente el nivel de incidencia o sobre todo el nivel de daño que pueden causar las enfermedades de fin de ciclo. Vamos a exponer, por favor. Ahí justamente lo que en algunos de los puntos que había mencionando el ingeniero Rodolfo, gran parte de estas enfermedades que se han presentado, en general estamos hablando de varias de ellas ya, de cercóspora, de antracnosis, de la sectoria, de justamente lo que decía también la aparición de la corinéspora, de la mancha anillada. Y en la segunda placa vamos a ver la capacidad del potencial de daño de estas enfermedades de la soja. Siempre la roya como número uno, como bien lo decían aquí nuestros panelistas, pero imagínense ustedes también resignar rendimientos de 20 a 35% en cada una de estas enfermedades que realmente puede generar una pérdida importante también a aquellos productores que sufren esta situación. No sé si está nuevamente el ingeniero allí para... Bueno, ¿seguimos, ingeniero? Sí, justamente no sé si están viendo esta pantalla que quisiera compartir un poco y explicar un poco en un contexto general de la situación que hoy día el productor está enfrentando. Sí, señor. ¿Están viendo esta pantalla? Perfecto. Justamente ahí lo que le estaba explicando, justamente la interacción que tiene que haber entre estos tres factores, que es la planta, que tenemos la soja en el campo, el patógeno que está en el rastrojo, todos estos hongos que son demasiado importantes y que causan enfermedades foliares, y el medio ambiente, que en este caso temperatura, presencia de humedad en el rastrojo, lluvias, que van a permitir la infección de las plantas. Entonces, cuando hay estas tres relaciones, sucede la ocurrencia de enfermedades en el cultivo de la soja. Y en este slide, como están viendo, es el panorama, el sistema de producción actual de Paraguay, que es la siembra directa, presencia de rastrojo en la superficie, lo que indica también la fuente de inóculo que va a estar proveyendo de la incidencia de estos hongos que son sumamente importantes. Ahí menciona Cercospora kikuchi, Coletotrium truncatum, Corinéspora cassícola, que este año fue determinante en el cultivo de la soja, Phomopsis. Todos estos complejos son los que causan esa enfermedad de fin de ciclo, y ante este panorama lo que hoy día estamos, el productor está enfrentando dificultades por las mismas, ¿verdad? Y la relación que hay entre estos actores, vemos allí presencia de rastrojo y las plantas en sus primeros estadios vegetativos, donde la enfermedad ya se instaló en el mismo, en el tercio inferior del mismo, que justamente de allí empieza a desarrollarse, y junto con el periodo fenológico que va pasando cada etapa de la soja, estas enfermedades están subiendo en la parte media de la planta, y eso justamente indica de la importancia que hoy día el productor está enfrentando estas enfermedades. Decía la mancha anillada, para reflejar por los síntomas que hoy día tenemos en el campo, en el cual se tuvo defoliaciones masivas en las áreas comerciales de soja, y en el cual creo, a mi entender, van a tener alguna repercusión en el rendimiento final, ¿verdad? Esto se instala en una etapa temprana, como decía, como podrán observar en este slide, una soja que está iniciando la floración, pero que el patógeno en este caso ya se instaló en la planta. Entonces, el productor que entra tarde a manejar un problema como esto, lamentablemente, es lo que le espera hoy día y lo que estamos observando en el campo, porque muchos tal vez apuntan como la roya también como una enfermedad, por cierto, muy importante, pero colocan en un segundo plano al complejo de enfermedades de fin de ciclo. Yo creo que todos los actores, todos los patógenos hoy día tenemos que colocar en un primer contexto y manejarlo de la manera
más oportuna posible. Eso requiere de la aplicación temprana de fungicidas en el cultivo de la soja. En este caso, en un periodo vegetativo temprano. Ni siquiera estamos hablando de las aplicaciones, por ejemplo, en prefloración. Estamos hablando de momentos de aplicación en estadio B3, B4, inclusive iniciar con las, en este caso, con fungicidas que tienen acción contra estos patógenos que están presentes en el rastrojo y en el suelo, como ahí están indicando en este slide. Y la diferencia es lo que hoy día vemos así en el campo. El panorama es bastante importante cuando comparamos, por ejemplo, un área comercial versus donde se instaló un ensayo de eficacia de fungicida. Entonces, cuando no se realizó el manejo en un momento oportuno, es lo que le espera al productor, lamentablemente. De ahí la importancia de establecer una buena estrategia en un momento oportuno para combatir esta enfermedad, y que, por cierto, hoy día se constituye en un problema bastante difícil para el productor. Porque el manejo muchas veces que se realiza es un poco tarde y no se logra tener los resultados adecuados. Ingeniero, sí, una consulta antes de que continúes. ¿Realizaste algún tipo de estudio para determinar ciertas situaciones que el productor debería considerar al momento de establecer el manejo de estas enfermedades de fin de ciclo? Justamente eso es lo que estaba comentando, ¿verdad? Cuando se retrasan las aplicaciones, este es el escenario que le espera al productor, lamentablemente, ¿verdad? Como estamos viendo allí en la fotografía, en la parte superior, 50% de las plantas están defoliadas. En cambio, cuando se hace un manejo correcto, como están viendo en la foto de abajo, se mantienen las hojas bajeras, que son determinantes para los factores de la productividad, porque hoy día en Paraguay la mayoría de los materiales genéticos que se utilizan, la consolidación de vainas están en la parte superior, en la parte del tercio medio inferior de las plantas. Si bien también tenemos vainas en la parte superior, pero lo que determina la productividad son esas vainas que están en el tercio medio para abajo. Entonces, cuando tenemos una defoliación masiva en la planta, esos granos no llegan a consolidarse y no tienen el peso, el volumen específico para poder pretender un rendimiento óptimo. Bueno, en cuanto a manejo en sí, por eso decía, tenemos que apuntar a una aplicación temprana de fungicidas, no retrasarse y no entrar en el terreno de la especulación y apuntar solamente a un problema como es la roya de la soja. También esto viene a participar en forma muy importante hoy día, lo que refiere a enfermedades de soja en el país. Entonces tenemos que hacer un manejo preventivo, se podría llamarlo, pero en un momento temprano. Por eso decía, estadio B3, B4, tendríamos que empezar a hacer las primeras aplicaciones de fungicidas para poder lograr el objetivo y tener un cultivo sano y consolidar principalmente los rendimientos, manteniendo las hojas bajeras lo más tiempo posible, por lo menos llegar hasta la etapa de la maduración fisiológica de estas hojas y consolidar justamente el que decía la productividad en el cultivo. Ingeniero, ¿sería un poco el manejo químico o también habría ya otros manejos viables, otras alternativas que se pueden ir incorporando, en este caso la resistencia genética, mirando un poco más adelante ya esto? Sí, infelizmente no podemos hablar hoy día de variedades resistentes a este complejo de enfermedades foliares, ¿verdad? Excepto para algunos, ¿verdad? Pero en este caso lo que es Cercospora, Kikuchi, Septoria glicines, no se puede hablar de resistencia genética. Sí se puede hablar de la mancha anillada que causa el hongo Corynespora casícola. Hay diferencias varietales, comportamiento diferenciado de los materiales genéticos. Entonces, en ese caso sí podemos hablar de niveles de resistencia.
pero para esos dos hongos que mencioné anteriormente, hasta ahora no se tiene definido una fuente de resistencia para desarrollar un material comercial resistente a la enfermedad. Ingeniero, las industrias agroquímicas han desarrollado con mucha fuerza fungicidas para el control específico de la roya. A su criterio, ¿hay alguna alternativa dentro de estos principios activos que eventualmente se pueden volver a incorporar dentro del manejo que tal vez se están dejando de lado? ¿Cuál sería algún criterio un poco que usted podría aportar a este debate? Sí, existen fungicidas bastante eficaz para controlar estas enfermedades cuando son aplicados en el momento oportuno, en el momento correcto. Existen ingredientes activos que son bastante eficaces, ¿verdad?, para poder controlar estos hongos. Entonces creo que el aporte de la industria fue preponderante o es preponderantemente importante para poder manejar un problema como esto. Otra de las acciones que el productor podría hacer es, por ejemplo, una rotación de cultivo, ¿verdad? Pero eso en soja es muy difícil practicar, ¿verdad? Es inviable porque justamente es el cultivo de mayor renta que se tiene hoy día en Paraguay, entonces difícilmente que el productor llegue a realizar en forma masiva una rotación de cultivo, ¿verdad? Porque lo que ahí se pretende es eliminar o bajar en una mínima expresión la fuente de inóculo, ¿verdad?, descomponiéndose esos rastrojos en la superficie y que forme parte también de la mineralización del suelo. Pero eso es prácticamente impracticable para el productor. Entonces la opción que tiene es el manejo químico y en este caso realizando en el momento oportuno, en el momento temprano y utilizando en este caso los ingredientes activos que tienen eficacia para el mismo. Se tiene muy buen resultado con ingredientes activos que son eficaces para el mismo. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su participación, por darnos estas orientaciones. Realmente muy valioso su aporte en el debate de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, y un placer de haber participado en este panel junto con los demás colegas. Un placer inmenso. Muchísimas gracias. Así pasó también por Nación Productiva el ingeniero Wilfrido Morel, gerente de Fitolat Paraguay. Anaí, antes de ir al corte tenemos una sugerencia importante. Te comento, el agro evolucionó, David, y la confianza también. Bayer te trae por eso Krypton X Pro, un nuevo fungicida con acción sistémica para el tratamiento foliar que brinda protección contra las principales enfermedades de la soja. Posee 3 ingredientes activos que le confieren acción preventiva, curativa y erradicante de las enfermedades causadas por hongos de diferentes géneros. Krypton X Pro, la evolución de la confianza. Krypton X Pro es una tecnología de Bayer Crop Science. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta seguimos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Una productiva nación. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
nacen las oportunidades, donde se multiplican, donde se genera vida, se mejora y se innova. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo. Tercer bloque ya de Nación Productiva de esta jornada 28 de febrero del año 2021, nuestro programa número 17 ya en lo que va de este ciclo. Y recibimos a un nuevo auspiciante esta noche también con esta mención. Muchísimas gracias a la gente de Itaú Campo. Anaí, danos la sugerencia, por favor. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo, acompañando y fortaleciendo tu crecimiento. Conoce más en www.itau.com.pi/Itaú Campo. Muchas gracias también a Banco Itaú por apoyar también este emprendimiento. Y David, antes de continuar con los entrevistados también, les recuerdo a los televidentes que a través de la página en Facebook de Productiva TV estamos transmitiendo en vivo y en directo también el programa, así que los interesados también pueden seguirnos a través de esta plataforma. Y sumamos alternativas para que la gente también siga de cerca el trabajo que venimos realizando. Siguiendo con este tema de incidencia en el cultivo de la soja, de las enfermedades de fin de ciclo, vamos a transmitirle aquí a Enrique justamente la industria agroquímica, ingeniero, cómo toma esta situación del avance de las enfermedades de fin de ciclo, cómo actúa, qué acción está tomando. Sí, de hecho, si es que miramos la historia en cuanto a lanzamientos de productos y de activos en el mercado, podemos notar de que efectivamente se venía, digamos, trabajando bastante con lo que es roya, pero también últimamente el mercado ya venía también exigiendo a tener productos más completos y que abarquen, digamos, el control del complejo en sí, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa línea, se siguen realizando trabajos para poder incorporar al mercado ingredientes activos que puedan sumar al control de estas enfermedades anteriormente llamadas secundarias o de fin de ciclo, que hoy están tomando un protagonismo muy importante, digamos, dentro del cultivo de soja. Y haciendo nomás un recorrido, digamos, por los años, podemos ver lanzamientos de productos y de activos en el mercado que lógicamente vienen para contribuir, ¿verdad? Para solucionar estas problemáticas que hoy tenemos en el campo.
Entonces, creo que de ese lado, hablando de lo que es trabajos desde las empresas, venimos acompañando a los productores. Ingeniero Rodolfo, las propuestas que existen actualmente en el mercado contribuyen de gran manera a controlar estas enfermedades de fin de ciclo, pero ¿de qué depende justamente alcanzar ese mayor nivel de control de estas enfermedades? Bueno, Anaí, nosotros dentro de la compañía BASF siempre hablamos mucho de un manejo eficiente de enfermedades. ¿Y de qué depende un manejo eficiente? Son un conjunto de acciones donde evidentemente la aplicación del fungicida o del producto químico es un eslabón muy importante en esta cadena. Pero también están conjuntos de acciones que el productor puede hacer para bajar esos costos y tener buen control. El ingeniero Wilfrido Morel habló de algo bastante importante, que son las aplicaciones preventivas. Hacer aplicaciones preventivas antes del cierre de la hilera, esto sería de B6 aproximadamente en estadio vegetativo temprano, ayuda a tener mejor control. ¿Por qué? Siempre si vemos los estudios, los gráficos, las aplicaciones preventivas siempre tienen un mejor resultado que las aplicaciones curativas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos una aplicación antes del cierre de la hilera, conseguimos llegar al 100% de las hojas. Entonces, como el colega Wilfrido mencionó, una parte muy importante de la productividad de la soja está en el tercio medio para abajo. Aproximadamente 35% de la producción, 30 a 35% dependiendo del material, tenemos en este tercio. Entonces, cuando hacemos una aplicación preventiva, esto es, antes del cierre de la hilera, cuando las puntas de las hojas se estén tocando, conseguimos tener una cobertura 100% de esas hojas. ¿Y qué ganamos con eso? Mejor control y mayor residualidad. Entonces, ¿cuáles son los pilares de un manejo eficiente? Volviendo al tema, es rotación de principios activos, uso de materiales, de variedades de soja con un ciclo más precoz, uso de variedades que tengan cierta tolerancia genética, uso de multisitios, rotar el uso de multisitios, no hacer más de 2 aplicaciones de carboxamida por cada ciclo de cultivo y, como ya mencioné, hacer aplicaciones preventivas. Eso ayuda a mejorar el control del complejo de enfermedades, sea manchas, sea el complejo de manchas y roya. Una pregunta un poco para ambos. En los últimos años se han posicionado programas de control de enfermedades fuertemente relacionados para controlar la roya. Ante esta situación del mayor protagonismo de las enfermedades de fin de ciclo, ¿ese programa sufre algún ajuste, sufre algún cambio, tratando un poco de dar mayor protección o cobertura a esos cultivos? Bueno, desde mi punto de vista, más bien creo que hay que hacer un zoom, digamos, en los productos y poder determinar la eficiencia de los activos en las formulaciones que estén un poco más direccionadas al control de manchas, si fuese el caso de manchas. Hoy día tenemos productos, digamos, bastante completos que cubren todos los frentes en lo que respecta a eficiencia para controlar enfermedades. Por lo tanto, creería que más bien sería un ajuste pequeño el que se podría llegar a hacer si miramos años atrás. La aplicación cero prácticamente no se hablaba y hoy día creo que todos los posicionamientos están hablando de esa aplicación cero porque en realidad es muy importante. Lo que venía hablando Wilfrido, lo que venía hablando también Rodolfo, al tener como fuente de inóculo el rastrojo o el resto de cultivo, además de tener ya enfermedades probablemente en la propia semilla, tenemos esa posibilidad de que tengamos infecciones desde muy temprano. Y productos de alto valor, digamos, es como que
se posicionaron más fuertemente en esa primera aplicación verdadera y se optaron, digamos, o se fueron posicionando productos de medio valor, digamos, principalmente a base de triazoles para hacer esas aplicaciones vegetativas tempranas, donde tenés la posibilidad de, digamos, llegar a las unifoliadas, a los primeros trifolios de la parte inferior y evitar que, digamos, caigan esas hojas y dejar ese nudo que se convierta en un nudo reproductivo o con potencial de formar vainas y posteriormente granos. Entonces, el cambio que podría haber es de, digamos, de repente cambiar algunos posicionamientos, de llevar más a la primera algunos productos, otros dejar, digamos, un poco más apuntando para roya en una etapa más avanzada del cultivo. Pero los productos hoy en el mercado, digamos, tienen la característica de ser bastante eficientes para el complejo de enfermedades. ¿Rodolfo? Bueno, David, así como mencionó el colega Enrique, sinceramente los productos que tenemos hoy en el mercado, yo creo que el productor tiene productos bastante completos, tanto para el control de manchas, para el control de rollas. Yo creo sinceramente, concuerdo plenamente con el colega, que no haría falta un cambio de productos, sino hacer un cambio en el posicionamiento del uso de esos productos. Nosotros sinceramente tuvimos, hablo en caso particular mío de mi compañía, tuvimos un caso de éxito muy bueno al conseguir un reposicionamiento de un producto. Entonces, normalmente usar en la primera aplicación, productos que te entreguen mayor residual. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad que tenemos para llegar a esas hojas bajeras. Porque una vez que se produce el cierre de la planta, de las hojas, ya no podemos llegar a esas hojas. Entonces, nosotros siempre hablamos de hacer aplicaciones de carboxamidas en las primeras aplicaciones. ¿Por qué? Nos entrega un control eficiente tanto en manchas y aplicado de manera preventiva es un control excelente en roya y nos brinda una excelente residualidad. Entonces, en el caso de nuestra compañía, esa carboxamida es el fluxapiroxat, que tenemos esa versatilidad que nos otorga un excelente control tanto de manchas como aplicada de manera preventiva de roya. Sí, digamos, la mayor o menor incidencia de las enfermedades de fin de ciclo tiene alguna relación con el cultivo anterior, el tipo de cultivo anterior que se haya hecho o no tiene relación con esto? Sí, lógicamente tiene relación. A ver, como ya venimos hablando, las manchas foliares o enfermedades de final de ciclo tienen esa posibilidad, digamos, de sobrevivir en el rastrojo y también tienen la posibilidad de sobrevivir en el suelo. Se transmiten por semilla y además, si tenés hoja verde, también lógicamente es digamos, su mejor cancha, ¿verdad? Entonces, tiene mucha influencia. Ahora, la rotación de cultivos, muchas veces, por más de que en el invierno hacemos rotación de cultivos, igual para las siguientes hojas seguimos teniendo fuente de inóculo. Hablaba Wilfrido en un momento de su presentación, donde hacer, digamos, en verano un cultivo diferente a las hojas muchas veces es inviable por digamos, ser el principal cultivo de renta. Entonces, yendo a tu pregunta específica, hoy día sí tiene relación y hoy en día en invierno se hacen cultivos de rotación, digamos, pero si vamos a hablar de algo completo debería de cortar el ciclo un poco por más tiempo, digamos, para que esa fuente de inóculo tenga, digamos, menos expresión en el cultivo de soja. Rodolfo,
Se había trabajado bastante en tratar de tener la aplicación entre los 30 a 35 días inclusive. Ante esta situación de mayor participación de las enfermedades de fin de ciclo, ¿ese plan inicial puede sufrir también alguna alteración o lo recomendable es seguir manteniendo, posicionando esa recomendación técnica? Bueno, David, sinceramente depende mucho de varios factores de escenario. No podemos hablar de 30 o 35 días. Depende mucho de la condición climática, de la variedad elegida, de la época de siembra, porque sabemos que si hacemos, por ejemplo, una época temprana en septiembre, la soja normalmente demora mucho más para cerrar. Por eso justamente nosotros en todo momento hablamos de hacer esa primera aplicación antes del cierre de la hilera. Esto puede ser en casos de soja sembrado en septiembre, puede ser inclusive en 45 días. O en soja sembrado en octubre con buenas condiciones de humedad, una variedad que tiene un crecimiento más acelerado, podemos hablar de 30 días. Entonces no es bueno estandarizar en esa cantidad de días. Es bueno hacer esa primera aplicación antes del cierre de la hilera. Por eso es bueno siempre acompañar el campo, ir en el campo y elegir el momento ideal. Por eso nosotros siempre hablamos de un BN, porque no existe una cantidad de días específico de un estado fenológico. Entonces todo en la agricultura es relativo. Entonces no por eso, si el productor adopta esa aplicación cero, que como mencionó Enrique, se está haciendo bastante, eso normalmente se hace con la aplicación de glifosato. Y ahí el productor varía mucho, si tiene más presión de malezas, entra un poco más antes o entra después. Pero la aplicación verdadera, con el mejor producto que nos dé el mejor control en el complejo de manchas y roya, con el mayor residual, hacer antes del cierre de la hilera. Me parece muy fortuito poder hablar de este tema tan técnico hoy en día en la televisión paraguaya, porque anteriormente no teníamos esa posibilidad de poder compartir con técnicos de campo que viven el día a día, con investigadores de primer nivel que nos ayudan a acceder a información de primera mano. Por eso realmente nos sentimos muy orgullosos de llevar adelante este emprendimiento periodístico. Anaí, antes de ir al corte, tenemos una sugerencia. Vamos a hablar de Mediagro, que es Productiva Media. Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Vamos a ir al último corte de la noche y a la vuelta estamos con la parte final del programa de la fecha. BASF, soluciones para el cultivo de soja. Activum, la fórmula ganadora para salir primeros. Formulación inteligente contra roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Activum. Versátilis, máximo control en roya. Acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Formulación amigable. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Donde nacen las oportunidades, donde se multiplican, donde se genera vida, se mejora
y se innova. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Última parte ya de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Seguimos hablando de la incidencia en el cultivo de la soja de las enfermedades de fin de ciclo. Siempre se manejó que la roya tiene mayor presión en la zona de centro-sur y como que la región centro-norte escapaba de esa presión. En el caso de la roya, propiamente hablando. Rodolfo, en el caso de las enfermedades de fin de ciclo, ¿cómo ves esa zonificación, diríamos, de estas enfermedades? Bueno, sinceramente hoy prácticamente tenemos tanto las manchas como la presión de roya en todo el territorio paraguayo. Sinceramente, si vamos a dividir por regiones, así como dijiste, la roya era mucho más de la región centro para el sur, donde tenía una condición más favorable, y como no tenía suficiente condición en la parte norte, por eso siempre o no había o directamente era imperceptible para el productor, porque la presión era muy baja. Entonces, yo creo que este año se observó que hubo condiciones para el desarrollo de las manchas, y eso es lo que vimos en el campo. Entonces, no pasa por un tema de región o tipo de suelo, ¿verdad? Porque depende mucho del clima. Y compartiendo o intercambiando experiencias con otros colegas que trabajan en la región norte, de San Pedro principalmente, la región norte siempre tuvo condiciones de humedad y altas temperaturas hasta los primeros 60 días del cultivo. Normalmente la seca era en el mes de enero, febrero, por eso normalmente no se conseguía tener esos rindes que se tienen en estas dos últimas campañas. Pero así como ya mencionamos, ¿verdad? Las manchas o las enfermedades de fin de ciclo, ellas entran dentro del cultivo en la fase inicial. Y en la fase inicial, tanto en la región norte como en la región sur, siempre hubo condiciones de humedad y temperatura. Pasaría más por un tema de temperatura, que se le relaciona más a las manchas con la zona norte. Porque la zona norte es una región con temperaturas más elevadas. Las manchas tienen esa flexibilidad, digámosle, porque vamos a decir que aguantan más esas condiciones extremas de temperatura que la roya. Si vemos prácticamente el 100% de las manchas que vimos, observamos este año en el campo, tienen temperaturas para su desarrollo que varía de 26 hasta 30 grados,
que es lo que tenemos la condición en el campo. En cambio, la roya tiene que ser temperaturas más frescas. Entonces, creo que es por eso que siempre se le relacionó a la zona norte con las manchas y no con la roya. Sí, ingeniero, ¿alguna recomendación final que quiera dejar a los productores respecto al manejo en sí de las enfermedades de fin de ciclo? Sí, de hecho, creo que vamos siempre en línea con las recomendaciones que venimos dando y que se mencionó, digamos, hoy acá en el programa. Realizar aplicaciones de manera preventiva antes del cierre de hileras, utilizar, por supuesto, productos llamados multisitios, que son herramientas importantísimas para seguir, digamos, teniendo productos que entreguen eficiencia. Digamos, mirar un poco el lado del germoplasma, tratar de optar por variedades que tengan ciertas tolerancias. Y por supuesto la rotación de cultivos que lo venimos haciendo, ¿verdad? Entonces son varias recomendaciones que se vienen haciendo y es bueno siempre resaltar, digamos, para continuar en la misma línea. ¿Algún mensaje final, Rodolfo? Creo que el colega Enrique fue bastante claro. Entonces, una vez más mencionar el manejo eficiente, que sería básicamente lo que el colega mencionó, rotar modos de acción, rotar diferentes tipos de fungicidas con modos de acción, siempre utilizar multisitios, si es posible rotar también los multisitios, usar variedades de ciclo más cortos o que tengan mejor tolerancia genética a las enfermedades, hacer la rotación de cultivos y por sobre todo respetar el vacío sanitario. Serían las recomendaciones para un manejo eficiente. Bueno, agradecerles por tomarse el tiempo de haber venido. Vienen del interior del país, también hicieron un esfuerzo bastante para poder llegar esta noche, así es que muchísimas gracias realmente y sobre todo por la información que nos han proporcionado. Gracias a vos, David. Muchísimas gracias a vos, David y Anaí, por la invitación. Bueno, estamos llegando a la parte final de un nuevo programa. Así es, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos reencontraremos el próximo domingo. Muchísimas gracias a las empresas que nos acompañan en este emprendimiento periodístico. Gracias también a los compañeros aquí de Canal Pro, a todo el equipo de Productiva Comunicación y Marketing que produce este emprendimiento periodístico. Antes de irnos, permítanme recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación.